Bueno, queridos empresarios, queremos darles la bienvenida a este nuevo taller de Ecotec. El día de hoy nos acompaña Sebastián Bustamante. Sebastián es codirector en Impact Hub, es ingeniero administrador, cuenta con más de 16 años de experiencia en sector privado, educativo, el impacto empresarial y en temas como sostenibilidad, escalamiento, consultoría. Entonces tenemos un súper perfil acá. Igualmente Sebas ya nos contará un poco más. Entonces, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para Ecotec y para nuestros empresarios. Pues Cami, primero que todo, buenos días a creo que son 5 personas que tenemos en este momento. Me imagino que poco a poco pues el resto irá entrando. Eh, Ahí está, por ejemplo, otro Juan Orbegoso, ya le estamos dando acceso. Pueden ver mi pantalla adecuadamente, sigue siendo el Sí, caso. Sebas. Listo. Sí, Súper. No, la idea es que tengamos un espacio que uno lo llama taller, uno lo llama charla, pero en últimas tiene que ser, al menos desde mi óptica, y esto lo tratamos de reflejar siempre en todos nuestros programas como Impact Hub, un espacio que les permita a ustedes, a sus empresas y a las prioridades que tienen en este momento, pues llegar a esa toma de decisiones, ¿no? Tenemos que uno estar sentado un par de horas en un taller, tiene que tener un propósito. Y hoy ese propósito específico habla de lo que pueden leer en la pantalla y es el comenzar a entender un término que habitualmente siempre o leemos o absorbemos desde industrias tal vez un poco más tradicionales, manufactureras, que es la cadena de valor, ¿no? Una de las cosas que siempre tratamos de hacer en este taller es primero desmitificar el hecho de que una cadena de valor solamente puede estar presente en procesos productivos o intensivos. Segundo, por ende, el posicionar la idea de que la cadena de valor la tenemos todos, independientemente de que seamos productos, servicios, tecnología, independientemente de que estemos en clima o en educación o en otros sectores, ¿no? Porque más allá de esa figurita, que no sé si recuerdan, de la cadena de valor, en donde hay unos insumos, hay un proceso y después hay unos resultados. Para efectos de este taller, la cadena de valor es todo lo que hacemos en el día a día, en nuestros procesos, que nos permite crear y capturar valor, no para nosotros, sino para las empresas, clientes o entidades que nos pagan algo por ese valor. También hay una frase con la que yo siempre comienzo el espacio, y es que no importa qué tanto valor tu producto, tu servicio eh, sea valioso para ti. Eso realmente no tiene ninguna relevancia a nivel empresarial. Lo único que importa es que esto sea valioso para alguien más. Lo único que importa es que ese valor que tú crees que tiene el producto o el servicio sea un valor reconocido por un mercado. Es una realidad muy simple, tal vez obvia, pero que vemos constantemente en empresas de etapa temprana y empresas de etapa madura, que no necesariamente está tan presente en la toma de las decisiones, porque asumimos que lo que es valioso para nosotros es valioso para el resto. Y si yo tengo algo que tiene mucho valor para mí, no tiene valor para nadie más, entonces yo no tengo una empresa. Yo lo que tengo es un hobby. Y aquí estamos sentados en este taller, en el marco de este programa Ecotec, no porque tengamos hobbies. Puede que en algunos casos el hobby sea algo que encontremos en el desarrollo del día a día de nuestras empresas, pero un hobby, al menos por sí solo, en su definición de hobby, no es monetizable y no es una actividad empresarial per se. Si tiene mucho valor para nosotros, pero no tiene valor para nadie más, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ya vamos a entrar un poquito más en esa conversación. Sobre mí, pues no me voy a detener mucho acá. El programa pues entra dentro de lo que es el Impact Hub en Colombia y su oferta programática. Lo comenzamos en Medellín hace ya 6 años, mi socio pues Fede y yo, y fuimos creciendo poco a poco, ¿no? Ahora estamos en Medellín, Cali, Bogotá y abrimos Barranquilla, pero yo tengo otro sombrero. ¿M? Y ustedes que están en el sector climático posiblemente conocen la entidad Climate Kick, ¿no? Es la Agencia Europea para la Transición Climática y yo hace un par de años tengo el rol de director de programas de emprendimiento y de fundraising para Climate Kick, entonces muy metido en el ecosistema global climático. Y no voy a leer el resto, pues, porque está importante lo que pase en este taller.
Hablando de este taller, vamos a pensar en dos cosas. En cómo está nuestra cadena de valor en este momento, rompiendo ese paradigma de que la cadena de valor pues, es algo que solamente aplica a sectores extractivos o industriales. Y en segundo lugar, vamos a entender cómo el valor que yo estoy creando y capturando de cara no, sino a mi mercado, eventualmente puede tener un efecto en la estructura organizacional de sus negocios, ¿no? Pero antes de entrar en formatos y en cosas, y Cami les va a estar compartiendo un link, que la verdad pues no he visto el chat, no, por el chat, para que ustedes vayan abriendo el folder y vayan descargando en su computador los archivos. Si los intentan editar, ahí mismo no los va a dejar, porque son documentos compartidos, pero si los descargan, van a poder hacer el ejercicio del taller en sus propios términos, ¿no? Pero antes de eso, yo siempre comienzo este espacio con dos preguntas que estoy seguro que ustedes cuando se levantaron hoy no pensaban que les iban a hacer. Tampoco creo que alguien se las hubiera hecho antes, o pues que sí, no sé. Lo que yo siempre pregunto es, supongamos que sus negocios desaparecen ahora a las 12 del día. Vamos a decir por qué. Sencillamente desaparecen. ¿De qué se pierde el mercado? Si los negocios que ustedes están liderando en este momento, si las tecnologías climáticas que están desarrollando, si la propuesta de valor en la que han invertido un año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea, desaparece ahora a las 12 del día. ¿Los extrañarían? ¿No los extrañarían? ¿Dejarían un vacío en el mercado o no dejarían ningún vacío en el mercado? Hay un grupo de interés o varios grupos de interés que se verían afectados o perjudicados por el hecho de que sus modelos desaparecen del mercado. Es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es cuánto se demora el tiempo, cuánto se demora el mercado, perdón, en reemplazarlos. Es decir, se demora un minuto, se demora una hora, se demora un día, se demora una semana. Y no me vengan a decir acá que es que ustedes son irreemplazables, porque yo tampoco quiero enviar ese mensaje. Ningún modelo de negocios es irreemplazable. O sea, no me gusta mucho el ejemplo, pero si pensamos en la compañía esta SpaceX, de este personaje Elon Musk, independientemente pues de lo que sea, está ahí, ¿no? Y si pensamos que es una compañía que mal que bien viene reemplazando lo que habitualmente ha sido la exploración espacial estatal, por ejemplo la NASA, entonces nuestros modelos de negocio que son mucho más terrenales pues y son mucho más sencillos van a ser reemplazables. Y para mí el juego no es a volvernos irreemplazables en nuestra propuesta de valor, eso no existe. Para mí el juego es más cómo vamos agregando capas de valor a lo que hacemos en nuestro modelo de tal manera que sea cada vez más difícil reemplazarnos, ¿no? Si desaparecen ahora a las 12 del día, ¿qué extraña el mercado o cuál es el vacío que dejan? ¿Y cuánto se demora el mercado en reemplazarlos? Y me gustaría escuchar a tres personas. Si quieren vayan alzando la mano, ya les voy a dar un poquito de orden, pero chévere escuchar. ¿Qué piensan ustedes frente a esas dos cosas? Ahora, ¿por qué pregunto cuál es el vacío que dejan en el mercado? Porque eso mide, en principio, la fortaleza de su propuesta de valor. Si nadie los extraña, si el mercado no siente un vacío, quiere decir que la propuesta de valor que ustedes estaban tratando de desarrollar o que pensaban que era valiosa, pues no lo era tanto o no lo era realmente. Y la segunda pregunta de cuánto tiempo se demoran en reemplazarlos habla de la intensidad de esa propuesta de valor o de qué tan consolidada estaba en el mercado. Entonces vamos a escuchar un poco. Tengo a Diana. Diana, buenos días. Cuéntanos rápidamente Oh, lo que hace tu empresa, tu modelo. Aquí no hay sí, respuestas buenas o malas, pues son dos preguntas para provocar una conversación, pero te escucho. sí, bueno, rápidamente explico. Yo lo que hago es definir la zonificación eh, de las áreas con condición de riesgo y con condición de amenaza en los planes de ordenamiento territorial. ¿Bajo qué lineamientos? Pues digamos los normativos, decreto 1077-2015, y pues eso se configura en una determinante ambiental para el territorio, ¿sí? Y son dos amenazas, inundación y avenidas torrenciales. Entonces, bueno, frente a la pregunta de si mi negocio se acabara esta noche, ¿qué pasaría?
Pues es muy gracioso porque todo el tiempo es así. Es decir, el negocio, como son contratos municipales, entonces, pues digamos que constantemente se acaban porque esto depende mucho del presupuesto del municipio. Pero ¿qué sucede? Que allá es donde va como mi conclusión. Bueno, tengo por ejemplo el caso de Dagua en el Valle del Cauca. Entonces, con Dagua arreglamos un contrato pues de prestación de servicios y pues el dinero no les alcanzó y yo, bueno, listo. Entonces yo salí del proceso y cuando yo salí del proceso, me empezaron a llamar, ¿dónde está la información? Y yo entregué toda la información. ¿Qué pasó con tal? Ahí está el modelo, mírelo usted, bien pueda lo analiza, hágala, pues lo que necesite hacer de análisis, ahí está todo montado. El que le sepa manejar ese software, se lo hace sin ningún problema. En conclusión, esta es la hora que el proceso no ha pasado en concertación con la autoridad ambiental. Y yo digo, listo, o sea, yo ya no estoy en el municipio, yo digo, listo, no pasa nada. Mm, ¿Qué ha pasado también? Con Jumbo me pasó algo muy similar. Hicimos pues un análisis inicial y pues les dijimos, bueno, necesitan hacer esto, frente pues a los estudios de detalle. Y Jumbo sigue, y allí, por ejemplo, estábamos compitiendo con la Universidad del Valle para hacer los estudios. Y Jumbo sigue detrás de nosotros. Es decir, necesitamos que ustedes hagan eso, necesitamos que sean ustedes, porque nosotros ofrecemos, digamos, menos precio, pero tiene muy buena calidad y tenemos un plus, que es que nosotros, o nosotras más bien, porque somos puras viejas, em, nosotras trabajamos mucho con las comunidades, de la mano con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en Dagua, que fue pues muy, Ana, una, señor, señor, yo creo que ese contexto que estás compartiendo es muy útil, ¿no? Pero te voy a proponer que tratemos de encontrar, y ya voy a explicar un poco por qué, una respuesta mucho más concisa frente a si desaparecemos a las 12 del día, ¿qué extraña el mercado concreto? ¿Y cuánto tiempo creemos en este momento que el mercado se nos demora en pueda reemplazar? reemplazar. Ajá. Ah, bueno, sí, no, lo que acabo de mencionar, o sea, ¿Sí? si se acaba, como se acaba todo el tiempo, pues no, o sea, para mí, en términos generales, no pasa pues mayor cosa porque yo sigo, digamos, funcionando. Eh, Ellos se han tomado mucho tiempo en reemplazarme. En Dagua, por ejemplo, casi no encuentran una persona, encontrar no sé quién fue. Y Jumbo sigue insistiendo en trabajar con nosotros. Bueno, hasta ahí va la cuestión, o sea, no somos fáciles de reemplazar en este momento, no les ha tomado, no ha sido como tan inmediato pues el reemplazo porque no hay personas. Esa es como la conclusión. ¿Y de qué se pierde el mercado si por X o Y razón esa parte no me quedó tan clara, tu modelo desaparece? La cuestión es que esto afecta a las personas directamente en la medida en que nosotros hacemos las zonificaciones de las amenazas. Entonces, cuando las personas, te voy a dar un ejemplo en Jumbo no existe el estudio de detalle de las amenazas por avenidas torrenciales e inundación. No lo han hecho. ¿Qué pasa? Cuando van a pedir una licencia de construcción, el curador se las niega porque no tienen los estudios de detalle. Y legalmente es un lío porque la persona, digamos que tenga toda la plata del mundo para hacer un estudio de estos, no lo podría hacer porque por competencia le toca al municipio. Entonces ahí hay un vacío legal y eso no permite el desarrollo, en este caso el urbanismo. Y en muchos sitios está así. Ok. Entonces, según lo que entiendo, lo que tú dejarías como vacío o es, primero que todo, una claridad frente a riesgos de diferentes índoles, por ejemplo, legales, ¿no? Posiblemente la credibilidad y la rigurosidad técnica de esos estudios y de los análisis. Y al menos tu percepción en este momento es que no eres fácil de reemplazar como modelo. Listo, está bien. Exacto, Gracias, así es. Ana.
A ver si hay alguna otra mano que se nos alza. Sé que hay personas que se han estado uniendo apenas. Estamos haciendo dos preguntas. Una es si desaparecemos como negocio ahorita a las 12 del día, ¿de qué se pierde el mercado? ¿De qué se pierde la sociedad? ¿Cuál es el vacío que dejamos? ¿No? ¿Y cuánto tiempo creemos que el mercado se demoraría en reemplazar? ¿Alguien más? Yo, ¿Alguien más? pero no encuentro dónde levantar la mano, pero bueno, Adelante, Olga. Entonces, bienvenida, cuéntanos qué haces y conciso. Esas dos preguntas para que entremos ya en materia. buenos días. Yo trabajo un sistema dispositivo recuperador y recirculador de agua residual, pero es que pues la pregunta que haces me lleva a pensar algo. Nosotros estamos sacando ese producto para educar a la gente y que la gente pueda darle un segundo uso al agua residual, pero el producto todavía no está en el mercado. Entonces, la pregunta dice, qué se perdería ahorita al mediodía? Se perdería la oportunidad de conocer una manera, una herramienta de que podamos recuperar agua, llevarla a un tanque y que tocando un botoncito, la persona pueda volver a traer agua que ya la tiene tratada, que viene desinfectada y que le puede dar otro uso. De eso se perdería en Sebastián. ¿Ok? Y en este momento, no, te agradezco, Olga, por el hecho de que la propuesta de valor está todavía en una etapa temprana, digamos que no Sí. tenemos una idea de qué tanto se demoraría el mercado en reemplazarnos, ¿no? Y, Ajá, y está bien. Yo creo que estas preguntas nos las tenemos que hacer no todos los días, ni todas las semanas, ni obsesionarnos con ellas, pero ser un poco abogados del diablo de nuestros propios modelos como tal. ujú, Yo creo que en el proceso emprendedor tenemos que saber matar las cosas cuando el mercado nos está diciendo que no funcionan. Y lo sí, que vemos habitualmente en estos programas, nosotros hemos apoyado un poco más de 4.000 emprendimientos en estos últimos años y siempre encontramos un grado de romanticismo que se vuelve de cierta forma tóxico para los negocios, porque ese romanticismo implica seguir invirtiendo, perder otras oportunidades, perder los activos o los cartuchos reputacionales y demás, porque ves gente que le mete 1, 2, 3, 4, 5 años, entonces les preguntas cuánto has vendido y te dicen 3 millones de pesos, entonces te dices, "Pues, ¿qué está haciendo? ¿No?". El saber entender, principalmente por el mercado, de que necesitamos matar las cosas es parte de hacer un proceso emprendedor. Y sí, tal vez en parte por eso es que la pregunta de vez en cuando se vuelve válida. Hombre, si esta empresa desaparece, ¿qué diferencia hace de cara a las preferencias, necesidades y dolores de los consumidores y del mercado? Y ujú, si yo soy tan reemplazable, ¿qué más puedo hacer para agregarle capas de valor al negocio? sí, Ahora, el taller que estamos haciendo en este momento queda un poco en la intersección, y voy a pasar a mi slide, ¿no?, de esas dos preguntas. Este es el cuadro más raro que van a ver en el resto del año. Este es nuestro canvas de cadena de valor y las personas que recién se unen, posiblemente pues vieron un link que Camila les está compartiendo en el chat. Deben entrar a ese folder, deben descargar los archivos de Excel a su computador para que puedan hacer el taller. Pero para las personas que ya lo tienen abierto, ¿no?, vamos a hacer una disección de este diagrama que ustedes tienen en la primera pestaña de la herramienta. Entonces, en la parte central tenemos los elementos de valor. Estos van a ser las razones, los criterios que detonan un proceso de compra o detonan un proceso de adquisición a favor de ustedes por parte de una persona, una entidad, una empresa. Nosotros habitualmente como consumidores computamos las cosas muy rápidamente para decir compro o no compro. Y cuando digo rápidamente es que en general tenemos las cosas ya muy interiorizadas. Ese producto es barato y me llega rápido. Punto. Esa gente siempre cumple y además me da garantías. Eso es. O esa gente tiene un ámbito de diversidad muy interesante y tiene presencia global. No más. Y esto es importante
porque habitualmente creemos que las razones por las cuales yo compraría mi producto o adquiriría mi servicio son las mismas para todo el mercado. Y la realidad es que, primero, no es así. Las cosas que yo valoro de mi producto o mi servicio no son las mismas que valora el mercado. Y dos, puede que el mercado esté valorando atributos de mi producto y mi servicio que yo ni conozco, ¿no? Y la razón por la que esto también es importante es que habitualmente a nosotros se nos compra o habitualmente se nos contrata o habitualmente se nos consume por una, dos, máximo tres razones. Y a eso le vamos a llamar un Pareto. Ustedes saben que un Pareto es un 80-20 o un 70-30, ¿no? ¿Cuál es el 20% de las razones de mi propuesta de valor que me produce el 80% de los clientes? ¿O cuál es el 30% de los atributos de mi producto, de mi servicio que me trae el 70% de las ventas? O para efectos de este diagrama que ustedes tienen ahí, ¿cuáles son los principales elementos de valor que yo tengo que priorizar dentro de mi cadena de valor? Y luego vamos a entender un poco cómo esa priorización basada en un costo-beneficio se vuelve parte de esa gerencia de valor de mi negocio. Pero tenemos esos elementos de valor en el centro, ¿no? Si vamos hacia arriba, vamos a leer insumos de la cadena de valor, ¿no? Y esto se refiere pues a una realidad muy simple, es que las cadenas de valor no se hacen solas o no se hacen por generación espontánea. Las cadenas de valor hay que construirlas. Sin embargo, esas cadenas de valor se construyen por medio de insumos que son internos y por medio de insumos que son externos. Y cuando hablamos de insumos internos, nos estamos refiriendo a cosas que yo controlo. Nos estamos refiriendo a aquello que yo contraté o aquello que está en mi estructura organizacional o aquello sobre lo que yo puedo decidir. Y cuando estoy hablando de insumos externos, me estoy refiriendo a cosas que obtengo por medio de proveedores, aliados o terceros que yo no controlo necesariamente. Y esto es importante porque las cadenas de valor necesitan un equilibrio, necesitan un balance, necesitan poder depender de manera sana de recursos internos, pero también saber soltar o saber delegar o saber tercerizar las cosas que no son tan esenciales para mi cadena de valor, en otras palabras, que no son tan esenciales para crear ese valor que el mercado compra, ¿no? Por medio de terceros y por medio de alianzas, ¿no? Y si bajamos un poquito, vamos a ver lo que se llaman barreras de entrada para esos elementos de valor en mi cadena. La manera más sencilla de definir estas barreras de entrada se refiere a cómo se la ponemos un poquito más difícil a la competencia para que nos copie. Y aquí quiero hacer una salvedad porque, nuevamente, todo es copiable o todo es replicable o emulable. Y vemos que los derechos de autor y la propiedad intelectual nos llevan hasta cierto punto, ¿sí? Pero no por eso significa que se la vamos a poner fácil a la competencia, no por eso significa que no vamos a crearle barreras de entrada, no solamente a través de propiedad intelectual, sino a través de educación o a través de mejoras técnicas, ¿no? A esos elementos de valor que son tan difícil de crear y de mantener en un mercado. Y luego más abajo tenemos el valor costo o el costo-valor. Y esto va a ser muy útil más adelante en el taller con el fin de que podamos aproximarnos a una priorización de esos elementos de valor de la cadena de valor, porque ni todos los elementos de valor son igualmente valiosos para el mercado, ni todos son tan fáciles o económicos de producirse internamente en nuestros negocios. En otras palabras, hay elementos de valor que gustan más y que gustan menos en el mercado, y hay elementos de valor que cuestan más o que cuestan menos producir. Y por ende, posiblemente ya algunos de ustedes lo están viendo, los elementos de valor más estratégicos para nosotros van a ser aquellos que son muy valiosos en el mercado. Y no estoy hablando del precio, estoy hablando de la percepción de valor y que nos cuesta poco producir a nosotros. Y que va a haber elementos de valor que son de cierta manera problemáticos porque no tienen tanto valor en el mercado, es decir, no gustan tanto, pero que nos cuesta mucho producir. Pero ya llegaremos a ese momento de priorización. Y lo último que ustedes tienen en la cadena de valor, ¿qué es?
los procesos de apoyo. Cuando hablamos de procesos de apoyo nos referimos a las áreas tradicionales de un negocio, ¿no? El mercadeo, las finanzas, la tecnología, el control de calidad. Lo que pasa habitualmente es que cuando estamos montando un negocio, comenzamos con los departamentos o con las áreas, es decir, comenzamos desde el esqueleto, comenzamos desde la cáscara, sin preguntarnos nunca si eso es valioso o no en el mercado. Y eso tiene un peligro, y es que yo estoy creando negocios estructurados para una necesidad que no he validado o estructurado para un valor que no he entendido que es un valor real. Para mí los negocios se tienen que crear solamente, única, exclusivamente por una razón, y es porque son capaces de crear un valor que atiende una necesidad o que aprovecha una oportunidad en el mercado. Porque cuando ese valor se consume, cuando a mí alguien me compra, ese propósito misional que yo tengo, o sea, la razón de ser de mi negocio, cobra vida. Y quiero que se queden con esa correlación, porque si a mí nadie me consume, si nadie paga y prueba mi producto, vive mi servicio, mi propósito nunca existe. Mi propósito existe solamente porque yo tengo clientes y los clientes son los que le dan vida. Y cuando yo creo negocios alrededor de ese valor, quiere decir que estoy creando negocios alrededor de ese propósito misional. Y no estoy creando negocios alrededor de los procesos o alrededor de las estructuras, que es lo que habitualmente pasa en el emprendimiento. Porque hemos visto que hay que tener un departamento de mercadeo, pero no estamos seguros de si ese departamento de mercadeo es el que me ayuda a posicionar ese valor. Porque nos han dicho que hay que tener un departamento de finanzas, pero no estamos seguros si la manera de gestionar esas finanzas están protegiendo la creación de ese valor. Porque me han dicho de que debo tener un departamento de talento humano, pero no me han dicho si ese departamento de talento humano está creando los perfiles, los job descriptions y las retenciones que necesito para entregar ese valor. Luego vamos a ver más adelante entonces cómo las estructuras organizacionales fluctúan, se moldean y constelan alrededor de ese valor. Pero comencemos uno por uno. Elementos de valor. Como lo mencioné anteriormente, esto es lo que crea y captura valor, no para nosotros, para las personas que se acaban de unir. La frasecita de entrada fue, sea algo que tiene mucho valor para nosotros, pero que no tiene valor para nadie más, entonces yo no tengo una empresa, yo lo que tengo es un hobby. Esto es lo que detona el proceso de compra. Esta es la razón por la cual alguien está dispuesto a pagarme algo. Y esto es lo que determina la percepción de valor de mi producto o de mi servicio. Hay una prueba que es muy difícil de emular, lo acepto, que es tal vez una prueba de fuego frente a qué se opina realmente frente a mi producto o servicio y su valor. Y es la siguiente. Si yo escucho a dos personas hablando de mi empresa o hablando de una experiencia reciente que tuvieron consumiendo mi producto o mi servicio en un bar y ellas no saben que yo las estoy escuchando, ¿qué dirían? Sí, esa gente tiene muy buen mercadeo, pero en la práctica realmente se demoran mucho. Bueno, esa gente es muy cara y realmente no compensa la calidad que dan. O esa gente realmente se te va a demorar siempre un 20, un 30% más del tiempo en las entregas a lo que te dicen. O van a decir, no, esa gente salió súper buena, cumplidores y no son tan caros realmente. O pueden llegar a decir, no, son caritos, pero lo valen porque tienen un activo reputacional que a mí me ha servido. ¿Qué se diría de ustedes como empresas si escucharan a alguien hablar del producto o del servicio de manera auténtica, sin filtros? Esa es la percepción del valor. Ahora, los elementos de valor son nuestro activo más importante y esto tiene pues una base y es que a ti te pueden cambiar todo, te cambian los equipos, te cambia la regulación, te cambia la normativa que de hecho cambian constantemente, te cambian los canales de comunicación, te cambian las condiciones financieras o tributarias. Y a ti te cambian todo, pero tú sigues creando el valor porque tienes un conocimiento instalado y establecido, sigues teniendo probabilidades de mantenerte en el mercado. Y por eso es que la capacidad intelectual de
crear, replicar y mantener ese proceso de creación de los elementos de valor es uno de esos activos más intangibles en este momento y por eso es como se ve en el siguiente elemento, determinan gran parte de su propiedad intelectual. Y aquí hablamos no solamente de la marca, ¿no? La marca es tal vez el principal y primer activo intangible que ustedes deben proteger, sino que también habla de algunos posibles derechos de autor que yo tengo por ese conocimiento intelectual. Puede referirse tal vez a secretos empresariales o a secretos industriales que puedo proteger. Y en algunos casos esto se puede referir a patentes que puedan emerger de esa propiedad intelectual que estoy desarrollando, ¿no? Por ende, influyen directamente en mi estrategia de propiedad intelectual. Y como lo hablábamos anteriormente, esto me moldea el negocio. El mercadeo que yo estoy desarrollando en este momento a través de esos canales con esa narrativa y con esos mensajes claves, ¿es el mercadeo que posiciona esos elementos de valor? ¿Sí o no? El proceso tecnológico que yo estoy desarrollando ahora me asegura estabilidad en la entrega de esos elementos de valor, ¿sí o no? Mi capacidad jurídica, administrativa, financiera, contable, tributaria, me permite proteger esa creación de valor en el negocio, ¿sí o no? Las áreas que ustedes tienen en este momento están pensadas para crear esos elementos de valor, ¿sí o no? Entonces, esos elementos de valor, para resumirlo, son el corazón del negocio, me moldean la estructura organizacional y son las razones por las cuales me compran. Entiendo que a nosotros nos compran por un grupito de razones y no necesariamente por todas las que nosotros creemos que son las razones que nos habilitan en el mercado. Y luego tenemos los insumos, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente, estas son las materias primas intelectuales, físicas, tangibles o intangibles que me permiten crear esos elementos de valor. Y algunas veces son internos, porque yo tengo los equipos de trabajo, porque yo tengo control sobre ese proceso, porque yo soy dueño de las patentes o las licencias, y algunas veces son externos, porque yo no tengo las capacidades internas para crearlo, porque a un proveedor le queda mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo que pasa en una etapa inicial de emprendimiento es que nosotros lo hacemos todo. No sé si les ha pasado. Nosotros hacemos la fila para hacer los trámites iniciales, nosotros montamos la página web, nosotros hacemos las primeras contrataciones, ¿no? Nosotros hacemos también las publicaciones en redes sociales, nosotros entregamos el producto, nosotros vendemos el producto, nosotros somos los que participamos en eventos. Y eso no está mal en una etapa inicial de emprendimiento, porque si nos toca a todos, ¿no? Luego eso va a ser muy útil porque uno no puede liderar lo que uno no ha hecho, uno no puede coordinar lo que uno no ha vivido. Esa es una opinión personal, ¿no? Pero tiene un riesgo, y es que si yo me quedo demasiado tiempo en una etapa en la que la estoy haciendo todo, entonces no me especializo en aquello en lo que toque ser realmente bueno, ¿no? Si yo no soy capaz de delegar a medida que crece el negocio y cuando ya tengo un poquito más de flujo de caja, y si sigo haciendo la página web sabiendo que a mí no me queda tan bien, y si sigo haciendo el modelo financiero sabiendo que yo no soy financiero, entonces lo que estoy haciendo primero es absorber un costo de oportunidad muy alto para el negocio. ¿El costo de oportunidad qué es? El costo de hacer esto y no lo otro. Y aquí el costo de oportunidad, el costo de oportunidad de volverme realmente bueno en aquello en lo que tengo que ser extremadamente competitivo, es decir, aquellos elementos de valor que son cruciales, ¿no? Porque estoy haciendo de todo. Pero tampoco me puedo ir para el otro extremo, y es que todos los insumos de mi cadena de valor me lo hacen proveedores, o todos los insumos de mi cadena de valor me lo hacen aliados, porque entonces yo no tengo un valor propio. Lo que estoy haciendo, ¿no?, es empaquetar valorcitos de terceros y cobrar un porcentaje por eso. Eso no tiene nada de malo, ese es el negocio de la intermediación, ¿no? Pero eso tiene un riesgo muy alto, porque si a mí ese proveedor o ese conjunto de proveedores se me desaparecen, entonces mi cadena de valor de cierta manera desaparece también.
Si a mí esos proveedores me cambian las condiciones de precios o las condiciones de ventas, entonces el precio de mi cadena de valor de cara a mi consumidor final también puede cambiar. Entonces tengo una dependencia muy alta. Los insumos entonces, como lo leen en pantalla, lo que buscan es tener una cadena de valor que sea balanceada, que sea factible. Yo siempre pongo el ejemplo de los bancos, ¿no? Específicamente de las sucursales bancarias, ¿no? Digamos que ustedes entran a un banco, ¿no? Llega a una sucursal o posiblemente el local, pues, no es del banco, ¿no? El banco lo está rentando, ¿no? Eh, Entran, ven la pantalla de turnos tampoco es un negocio del banco, es un negocio tecnológico. Piden el turno, se sientan un ratico, se sientan en un mueble, en un butaco, que tampoco es el banco, porque el banco no está en el negocio de la propiedad inmobiliaria. Luego de eso les toca el turno, llegan ahí, digamos, a la ventanilla, eso tampoco lo hace el banco no hace ese tipo de acabados y la persona que tienen al frente que los está atendiendo, pues tampoco posiblemente la contrató el banco, posiblemente es una agencia. El computador no lo hace el banco porque el banco no está en un negocio de producción de equipos informáticos. Entonces, ¿qué hace el banco? O sea, llevo 20 minutos en una sucursal y no he podido saber qué hace el banco. El banco hace solamente dos cosas. Guarda los recursos financieros de terceros y los mueve de un lugar a otro para producir la mayor cantidad de rentabilidades posibles. Si el banco suelta esas dos cosas, deja de ser banco. Todos los negocios que ustedes están liderando en este momento, en el contexto de tecnología para el clima o en el contexto tecnológico para las innovaciones ecológicas, ecotech, absolutamente todos tienen esas una, dos, máximo tres cosas que ustedes no le pueden soltar a nadie, porque si las sueltan, dejan de ser el negocio que son o que quieren ser. Pero también en esa misma postura tienen un montón de cosas que sí pueden y deben soltar, ¿no? Porque entonces eso les va a permitir especializarse en aquello que es prioritario desde la óptica de la creación de ese valor, ¿no? Entonces, los insumos de la cadena de valor se califican o se categorizan como internos y externos. Y esto va a ser importante para la primera parte del ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Y por último, tenemos las barreras de entrada. Como lo mencionaba hace un momento, esto se refiere a cómo se la ponemos un poco más difícil a la competencia para que nos copie, ¿no? Habitualmente pensamos en la propiedad intelectual, ya lo hablamos un poco, entonces marca, derechos de autor, secretos industriales o empresariales, patentes, pero no necesariamente. La propiedad intelectual solamente es uno de los varios componentes que me pueden ayudar a tener ese valor muy protegido. Entonces, por ejemplo, los convenios de cooperación. Yo con una estructura legal sólida con mis proveedores y con mis clientes, con buenas cláusulas de confidencialidad, en algunos casos con cláusulas de exclusividad. Yo con cláusulas de no competencia con mis empleados o colaboradores o con mis socios, ¿no? Y demás, estoy protegiendo ese valor. Entonces miren que desde lo legal puedo hacer cosas, pero también los procesos educativos al interior del negocio, es decir, tener equipos cada vez más entrenados, tener equipos cada vez más capaces, también son maneras de proteger ese valor. De nada sirve tener una propuesta de valor y unos elementos de valor muy refinados si no tengo un equipo para entregar al mercado en formas y en tiempos. Entonces, la manera en que yo entrene a mi equipo, la manera en que yo desarrolle sus competencias, la manera en que yo los mantenga actualizados, defendiendo el negocio en el que estemos, es otra manera de proteger ese valor. Las adiciones tecnológicas, por ejemplo, tener una capa más en una interfaz, tener un algoritmo más rápido, tener una validación con base de datos más eficiente, tener scripts más depurados o tener empaques más sostenibles o tener funcionalidades extras en el diseño de mis productos también me ayudan a proteger ese valor porque me vuelvo más difícil de copiar. Entonces miren que la propiedad intelectual, mi batería legal y jurídica, la capacitación de mis equipos y su entrenamiento, y también las adiciones físicas, estructurales o tecnológicas en mi producto, son maneras que tengo para proteger esos elementos de valor. Y lo que vamos a hacer ahora es el primer taller. Y ustedes tienen
pastel, el berraco, dentro del folder, que es este ejemplo que les estoy poniendo entre pantallas. Ahí ya pueden ver el Excel, más o menos. Sí, no, más o menos, sí. Pasa es que Listo. no los puedo Sí, ver. sí, Entonces, no se sé. puede ver. Listo. Entonces, este es un ejercicio que hicimos nosotros para un modelo de negocios pues simple, un modelo de negocios, digamos, tradicional, y es una marca de ropa que importa ropa de otros países y lo que hace es crear diseños personalizados para las personas que consumen esa moda, ¿no? Entonces, miren cómo usamos la herramienta. Primero identificamos unos elementos de valor. Ojo que los colores que ustedes tienen en el formato tienen un propósito, no le vayan a cambiar los colores. Es un elemento de valor que se identificó, es que al parecer para los usuarios de esta marca era muy fácil encontrarla en medios digitales, entonces tenía muy buena presencia en Instagram, tenía una página web que cargaba muy bien y era muy navegable y la experiencia de usuario era muy agradable, las respuestas por WhatsApp eran también rápidas, ¿no? Y esto era valioso para el mercado. Y aquí lo que hicimos fue identificarlo como interno porque también esto se produce con el equipo de mercadeo contratado por la marca, entonces esa capacidad le pertenece. Y miren las maneras que identificamos de proteger ese elemento de valor. Primero, los contratos muy bien estructurados con mis empleados o prestadores de servicios o colaboradores. Si yo estoy sintiendo que el mercado valora mucho que mis medios sociales, digitales, el newsletter, página web y demás estén bien, entonces yo los tengo que tener muy optimizados. Pero si estamos hablando de newsletter, entonces las bases de datos tienen que estar muy bien protegidas. Y si estamos hablando de un material visual valioso, entonces yo tengo que tener respaldos de ese material visual. Esa es una manera de proteger ese valor. Y si estoy hablando de una página web, entonces las copias de esos códigos de seguridad o los códigos o algoritmos de desarrollo de la web son importantes tenerlas. Luego otro elemento de valor que identificamos fue la reputación de la marca, el significado que tiene, que al parecer ese significado de estatus y de expresión individual era algo que el mercado valoraba mucho. Este también es interno, porque estrategia de posicionamiento y desarrollo de conceptos de marca estaban a cargo del equipo interno de la organización. Esto no lo estaba haciendo un proveedor, esto no lo estaba haciendo una agencia. Y miren la manera que encontramos para proteger este elemento de valor. Entonces, primero el registro de marca, de esto ya hemos hablado mucho, de nada sirve un capital creativo importante en un equipo de trabajo si cualquiera me puede reemplazar o copiarme la marca y registrarla cuando yo ya hubiera hecho el trabajo difícil de posicionarla. Y casos se han visto de marcas con 50.000, 100.000 seguidores sin estar registradas, llega alguien y la registra, punto, y luego le tumba eh, el número de seguidores y le tumba los derechos a la marca que por confiada no se había registrado. Pero de nada sirve una marca registrada si no tiene un manual de marca. O sea, si nadie entiende cómo la puede o la debe aplicar. Entonces los manuales de marca tienen ese propósito también porque enseñan a usar la marca. Pero de nada sirve tener un manual de marca si mi equipo no sabe usarla o si mi equipo no sabe llevarla a diferentes medios, en diferentes canales físicos, virtuales, y no es capaz de que mis clientes y proveedores usen bien la marca. Y de nada sirve tener la marca registrada, de nada sirve tener un manual de marca, de nada sirve que el personal esté alineado con la marca si nadie conoce la marca. Una de las mejores maneras de proteger las marcas es posicionándolas. Y miren el tercer elemento de valor, y ya con esto pues terminamos el ejemplo, ustedes tienen otros ahí, y es que ese punto físico, el showroom o la tienda o el local, al parecer es un elemento de valor importante para los clientes. Primero porque estaba en una ubicación conveniente y segundo porque esto permitía que las personas pudieran llegar, probarse las cosas, tocarlas y demás. Sin embargo, este elemento de valor es externo porque ese punto físico está en un contrato de arrendamiento. Es decir, esto me lo provee alguien, esto no me pertenece. Y por ende, miren los mecanismos que encontramos o las barreras de entrada que identificamos para proteger ese elemento de valor. Buen contrato de arrendamiento,
El interiorismo y el diseño del lugar también es una manera de proteger ese valor porque eso hace que la experiencia con la marca se mantenga, se conserve. El acceso con cita previa, es decir, que las personas pudieran entrar al local solamente cuando tenían la autorización, para que no se me llene eso pues de competidores que arranquen a tomarme fotos de los diseños y también la creación de una zona dedicada de fotografías, ¿no? Y por último, la vigilancia, cámaras, personal de seguridad y demás, ¿no? Ustedes tienen otros elementos de valor acá y ahí pues posiblemente surge una pregunta, es ¿cuántos debo tener? Aquí no hay un número que limite el proceso de estructuración de la cadena de valor. Puede ser 3, puede ser 8. Lo importante es que ustedes traten en esta primera parte del ejercicio de reflejar los elementos de valor como los conocen en este momento. Aquí estoy cambiando nuevamente la pantalla y deben ser capaces de ver el primer taller, ¿no? En este primer taller vamos a estar 15 minutos. Estoy cogiendo el teléfono porque voy a cronometrar, no porque esté acá pues mandando mensajitos, ¿no? Voy a cronometrar un momentico, 15 minutos. Y para esto ustedes van a usar el archivo de Excel que está en el folder y que está en blanco. Si se pierden, tienen el ejemplo ahí también a la mano. Y el alcance de este primer taller es identificar los elementos de valor que ustedes tienen en la cadena de acuerdo a lo que hemos venido conversando y a los ejemplos que tienen a la mano. Identificar si son internos o externos, de acuerdo a la definición que hemos dado de cada uno. Y tres, plantear unas primeras barreras de entrada de esos elementos de valor, es decir, cómo los podemos proteger. ¿Ok? Lo que quisiéramos ver al acabar estos 15 minutos es una persona del grupo que diga, quiero compartir mi pantalla para darle retroalimentación aquí mismo en ese proceso de estructuración de su cadena de valor. Ahora, no vayan a decir pues que aquí vamos a hacer un ejercicio completo de modelamiento de la cadena de valor, no. Una cadena de valor la modela en meses, ¿m? Pero es una primera aproximación, sobre todo para que ustedes puedan entender el funcionamiento de la herramienta y de los conceptos. ¿Está claro el primer taller? Sí, no, Sí, pueden sí. escribir, ¿ok? Voy a comenzar a contar 15 minutos. ¿Qué pregunta la pueden hacer en el chat o abren el micrófono? Yo estoy acá. Y disfruten el ejercicio, lo tienen todo en el folder y ojalá pues alguien se pueda animar para ver una cadena de valor en construcción con un ejemplo real. Nos vemos en 15 minutos. Aquí comencé a contar el tiempo. ¿Listo? Nos vemos.
Quedan 3 minutos. Vamos a ver quién se va a animar a compartir su cadena de valor. Yo, Luis, es para presentarnos después la cadena, ¿o tienes alguna pregunta? No, para tratar de presentar ahora al final, a ver qué pude hacer. Listo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, Luis, te voy a poner de coanfitrión para que puedas presentar. Gracias, pero entonces ahorita todavía es cierto. Hay tiempo En un par de todavía. Sí. minutitos apenas terminemos. Bueno, ok. Listo. Volvemos entonces. Si quieres, vas compartiendo la pantalla. A ver cómo te fue. Ya me perdí. ¿Dónde voy a compartir? A ver. Chargos. No. Me perdió por dónde compartir. Abajo Luis, en tienes la el pantalla menú de verde. abajo. Sí, estoy buscando. Post Tools HR. Compartir aplicación. Emitir screen. O no se te ve para que sepas. Ya se ve. Sí, señor. Bueno, Este es el vea. cronómetro. Ah, pero usted me adelantó. Vamos a hacer solamente los elementos de valor. Los insumos veo que no los incluiste. Y llegamos hasta barreras de entrada, porque la segunda parte del taller es el valor costo, procesos de apoyo, pero muy bien. Entonces te escuchamos. Yo creo que podemos hacer algo en 5 minuticos, Luis. ¿Listo? Bueno, vea, yo tengo en este momento, mi proceso es producir vegetales frescos para un mercado que es del área metropolitana de Medellín, para los almacenes de cadena. Entonces, pues, ¿yo qué puedo poner ahí a estos como barreras, como para que... yo lo que entiendo que las barreras son las que yo voy a poner para que mi competencia no me venza o yo vencer a mi competencia. ¿Estamos de acuerdo? Para proteger el elemento de valor. Para proteger el elemento de valor que yo tengo. Entonces, aquí estamos trabajando un tema ahora, aunque hacemos una producción tradicional, estamos migrando a agricultura regenerativa, que es un elemento que está siendo muy demandado por los mercados más internacionales que los nacionales, ¿cierto? Aunque los nacionales se pide una producción más limpia, o sea, certificada en BPA, pues la orgánica viene tomando también un proceso, digamos, de solicitud de los clientes, pero digamos como barrera también es trabajar con la economía circular de la biomasa que generamos al interior.
cómo utilizamos toda esa biomasa para generar valor a nuestros productos, compostándola, generando un proceso de mejor nutrición del suelo y de las plantas. Y buscar apoyos tecnológicos, por ejemplo, 4.0 y todo lo que es la IoT, para que cuando uno salga a vender sus productos, pues digamos, porque mi punto es orientado hacia a los supermercados, a las grandes superficies, entonces digan, bueno, aquí hay un respaldo en la calidad de los productos. En el tema de vegetales en polvo, nosotros identificamos a través de un proceso que no es para contar ahora, que podemos transformar los residuos de cosecha de la brócoli en alimento funcional. Entonces, a través del Tecnoparque del Sena, venimos desarrollando nuestra propia harina de brócoli, caracterizándola, haciendo todo el proceso. Estamos ahora desarrollando el tema de vida útil, de la cantidad de minerales y vitaminas que tiene, identificar todo eso. Ya hicimos unos análisis bromatológicos y todo este tema y la idea es de certificarlo como un producto fitoterapéutico. En las listas de los productos fitoterapéuticos de Colombia no existe la brócoli ni está en el radar de Colombia, pero a nivel internacional sí lo está. Ya se está desarrollando y una cantidad de estudios científicos que vienen desarrollando porque se ha identificado que es un superproducto, un superalimento este tema. Entonces nosotros venimos trabajando en el desarrollo fitoterapéutico, pues de que nos lo puedan reconocer y estamos Chévere. tratando. Luis, solamente una cosita. Nos quedan 2 minuticos para terminar el Listo. ejercicio. Para poder seguir. Entonces, dale. En el tema de brócoli congelado y fresco exportados, pues Colombia no exporta brócoli desde el 2017. En el mapa regional de oportunidades, que es una página donde se ven todos los temas de exportación, Colombia exportó en el 2017 y no volvió a exportar. Entonces es un gran de generar todo este proceso, digamos, de exportación. Y, y bueno, y hay otros vegetales. Nosotros, por ejemplo, nos visibilizamos a nivel de Internet de hace varios años y nos han llegado un montón de pedidos de productos frescos fuera del brócoli, ají, cebollas y otros, pues que nos han mostrado el camino que por ahí se tiene que buscar ese tema. En cuanto a la marca, pues estamos trabajando en el desarrollo de certificar la marca, ¿cierto? Lorma. Lorma es una palabra que digamos que es corta, sonora y llamativa. Eso nació de una necesidad que nos pidieron uno de los clientes, entonces hay que certificáramos un nombre cortico y bueno, buscamos ese y la idea es buscarlo porque vamos trabajando eh, en el tema mm, de internacionalizarnos, aunque a nivel internacional hay unas marcas Lorma, pero no están a nivel de, de alimentos. Y nuestras metas es trabajar en función de dos retos globales. Uno que es la seguridad alimentaria y la nutrición, y otro es la pérdida y desperdicio de alimento, y por eso venimos trabajando con el tema de bioeconomía circular. Ya lo otro es, Luis, sí, no, yo creo que lo podemos dejar ahí porque yo creo que hay una base inicial para darte retroalimentación. Entonces, uno, yo puedo entender porque lo estoy escuchando, que los vegetales son frescos, que tienes una modalidad de vegetales en polvo, ¿no? Nuevamente, pues en el tercer elemento tienes tal vez una variedad, pero repite un poco lo que tienes en los primeros dos elementos de valor. Y entiendo por qué la marca en sí puede ser interesante, pero gran parte del propósito del ejercicio no radica en establecer qué estamos haciendo y cuáles son los productos, que está bien, ese es el comienzo, sino el definir por qué eso es valioso para el mercado. O sea, la parte de vegetales frescos, eso siempre va a ser valioso, pero porque tener vegetales en polvo es valioso para un cliente, o porque el brócoli congelado es valioso. ¿M?
por qué el hecho de que sean exportados es valioso y por qué la marca crees que puede ser un activo valioso para el mercado. Porque una cosa es lo que yo hago y otra cosa es si eso es valioso o no afuera. Entonces, ese sería un primer elemento de retroalimentación. Yo las barreras de entrada veo cosas interesantes ahí porque tienes una mezcla de procesos tecnológicos o de metodologías, ¿no? Tienes ahí, pues, por ejemplo, la marca, tienes todo lo relacionado con los apoyos tecnológicos, tienes algo de certificación. Te recomendaría que miraras qué de eso se puede proteger a nivel de propiedad intelectual, ¿no? Qué cosas son activos intangibles que vale la pena evaluar en el marco o a la luz de una posible patente a futuro, porque siento que tienes procesos muy técnicos con procedimientos y metodologías específicas, ¿no? Y algo que te faltó, que me da la sensación de que todo va a ser interno, es catalogar estos insumos entre internos y externos. ¿Qué de los cuatro que tienes ahí los haces tú y cuáles de los cuatro te los hace un proveedor o te los hace un tercero? Rápidamente. No, todo lo haríamos internamente. O sea, en este Perfecto. momento, inclusive pues para el tema de exportación, estamos involucrando, queremos involucrar la comunidad, algunos otros productores de acá del santuario, yo estoy en el santuario, con el objeto de poder atender ese mercado que nos están demandando sus productos. Pero Ok. mira que es muy importante lo que tú acabas de decirme, pues, ¿por qué es importante para mis clientes los vegetales en polvo? Pues Mm. pues ya se lo podría decir rápidamente, por esa, sobre todo el del brócoli, es Sí, porque yo estoy seguro de que tienes un grado de innovación y tienes un grado de desarrollo de productos y estoy seguro de que hay una oportunidad de mercado, pero precisamente un ejercicio de cadena de valor lo que busca es, en el buen sentido, retarnos a salirnos de nuestra zona de confort, que no estoy diciendo que tú estés en una, pero salirnos de una zona de confort, asumiendo que esto es igualmente valioso para el mercado como lo es para mí y realmente preguntarnos, a ver, sí, está muy bien, es en polvo, pero ¿cuáles son los beneficios, atributos, facilidades que se perciben afuera? Pero listo, a ver, para que sigamos con el taller, te agradezco por compartir pantalla, creo que vas bien el ejercicio y eso es lo que tiene dar, que uno después recibe. Entonces aquí espero que este feedback inicial te pueda ser de utilidad. Lo que te voy a gracias. pedir, Luis, es que me liberes la pantalla para poder seguir. Listo, correcto. Y aquí ya deben ver nuevamente, ahí se nos ve Cami, la presentación. Sí, Sebas. Sí, sí, ya. Entonces vamos a la segunda parte del taller. Esto que tienen en pantalla es un plano cartesiano de toda la vida. Los que vieron algo del álgebra de Baldor o de álgebras similares, sabrán que el plano cartesiano pues siempre nos pone en un plano de cuatro distintas opciones. Para efectos de este taller, nosotros vamos a tener un eje horizontal, que es el valor percibido en el mercado. Esto no se refiere al precio y esto no se refiere al valor que tiene para nosotros el producto. Recuerden que gran parte de este ejercicio está en desromantizar o desenamorarnos del producto o del servicio. Y vamos a tener un valor alto, es decir, esto es apetecido, gusta, se paga por él, el mercado lo valora y un valor bajo. Y en el eje vertical vamos a tener el costo, y este sí se refiere al costo interno, es decir, cuánto nos cuesta producirlo, sea un producto o sea un servicio. Ahora, la importancia de plantear esto en un plano cartesiano radica en que yo tengo cuatro posibles situaciones. Voy a tener productos o servicios que tienen un valor alto para el mercado y un costo alto para mí. Productos o servicios que tienen poquito valor en el mercado, pero que son baratos de producir. Y voy a tener dos situaciones que son las que me permiten comenzar a priorizar mis elementos de valor y son aquellas en que el valor del mercado es muy alto y yo tengo una ventaja competitiva, entonces lo puedo producir más barato. Y tengo elementos de valor que tienen poquito valor en el mercado, o sea, no gustan tanto, pero son muy caros de producir. Entonces, esos elementos de valor deben rigurosamente pasar por un proceso de priorización porque yo tengo que partir
del hecho de que mis recursos en la empresa son finitos. Tengo que tratar de traer esa lógica del Pareto de la que hablábamos al comienzo. ¿Cuáles son esos 20 elementos de valor, 20% de elementos de valor, perdón, que me crean el 80% de la percepción, posicionamiento del mercado y por ende ventas y demás? Ahora ustedes me preguntarán, Sebastián, pero es que yo como me doy cuenta de cuál es el valor percibido en el mercado. La única manera de ustedes acercarse por medio de la empatía a una idea en general clara de cuál es el valor que el mercado percibe de ustedes es preguntándole, es conversando con ellos, es haciendo un ejercicio que puede ser tan estructurado como una encuesta, una investigación de mercados, un focus group y demás, o sencillamente tomarse un café con un cliente de vez en cuando y establecer una conversación informal, desestructurada, que permita sentir, percibir e ir recolectando esas sutilezas de la percepción de valor. Digamos que la palabra que lo engloba o la palabra clave acá es la validación. Una empresa nunca puede dejar de validar. ¿O ustedes por qué creen que las actualizaciones en el teléfono les cambian cada mes o cada 2 meses? Eso obedece a una realidad muy simple y es que las aplicaciones, en parte porque tienen una gran cantidad de datos, siempre están redefiniendo y replanteando su propuesta de valor, porque se dan cuenta que en el mercado están cambiando las preferencias, las tendencias y las necesidades. Entonces ellos validan constantemente por la data y plantean siempre productos, servicios, funcionalidades, atributos nuevos. Pero no importa que ustedes no sean una app y no importa que ustedes tengan una cantidad de datos menor o inferior a la que posiblemente tiene, ¿no?, una entidad muy tecnológica, aunque ustedes por algo están en el programa porque tienen un componente de tecnología. Un proceso de validación puede ser también artesanal, puede ser rudimentario, porque en esencia el objetivo es estar conversando con el mercado y estar entendiendo o sintiendo si lo que yo hace un año, hace 2 años consideraba que era una prioridad, porque el mercado me había dicho que es valioso, lo sigue siendo ahora. Pero la realidad frente a tener esa percepción es estando en el mercado. Ahora, me pueden preguntar, pero Sebastián, yo cómo entiendo el costo de un elemento de valor. Aquí sí vamos a lo puro y duro del conocimiento de mis finanzas. Yo tengo que volverme cada vez mejor en entender qué me cuesta más o menos en mi cadena de valor. Ahora, puede que yo no tenga los números muy a la mano, pero en una empresa uno sí sabe más o menos qué es lo que más cuesta. Si yo soy una empresa muy basada en los servicios, posiblemente el personal va a ser un gran costo o el desarrollo de metodologías. Si soy una empresa más basada en procesos productivos, lo más probable es que la materia prima tenga un peso, ¿no?, eh, acentuado, ¿no? Entonces, uno en general sabe, ¿no? Y nosotros cada elemento de valor lo vamos a analizar en la perspectiva de ese valor y costo. Y vamos a definir dos escalas. Yo puedo tener un valor alto o un valor bajo, o puedo tener un costo alto y un costo bajito. Y así es un poco lo que obtendremos luego de hacer el ejercicio en esos 4 diferentes escenarios. Cuando yo estoy arriba a la derecha, es decir, elementos que tienen mucho valor en el mercado y que son muy costosos, yo siempre pienso en el mercado de lujo, ¿no? Tiene mucho valor para el cliente, pero es muy caro producirlo y mantenerlo. Y cuando me voy para abajo a la izquierda, yo siempre pienso en el negocio de las comidas rápidas, porque tenemos menos valor para el usuario o para el mercado, porque hay muchas opciones y no es tan caro producirlo. Ahora, cuando yo me voy arriba a la izquierda, ahí tengo un problema, porque estos son elementos de valor que me están reduciendo los márgenes y me están destruyendo la riqueza organizacional, porque no son tan valiosos en el mercado, pero me cuesta mucho producirlos, ¿no? Usualmente en las etapas iniciales de un negocio, cuando estamos tratando de posicionar algo, este es el caso, pero es que estoy en un periodo de inversión inicial y está bien. Pero cuando este sigue siendo el caso, luego de que pasó la inversión inicial y al año, a los 2 años, a los 3 años, pilas, y ahí estamos botando la plata. Y abajo a la derecha es en donde tengo los elementos de valor que me crean la rentabilidad
que posiblemente son los que me dan la ventaja competitiva porque tienen mucho valor en el mercado y ya sea por mi capacidad técnica o porque estoy en un municipio cercano o porque tengo preferencias arancelarias o porque tengo acceso privilegiado a fuentes de información, por la razón que sea, me cuesta menos producirlo. Y vamos a llegar a algo como lo que tienen en pantalla. Entonces les voy a cambiar aquí nuevamente, les voy a compartir ahora no el ejemplo, sino el canvas en blanco para que ustedes vean un poco cómo desarrollar el ejercicio. Yo voy a asumir que están viendo la pantalla porque entonces tenemos primer elemento de valor, vamos a decir, no, este elemento de valor tiene mucho valor en el mercado, entonces es alto, A, y no me cuesta tanto producirlo porque yo estoy cerquita de ese centro de distribución. El segundo elemento de valor no es tan apetecido en el mercado, hay mucha competencia, pero tampoco es tan caro de producirse. Y este tercer elemento de valor, este gusta mucho, pero es muy caro por la materia prima y esto requiere pues traer cosas de no sé dónde y entonces... Y este elemento de valor, digamos, no tiene tanto valor en el mercado, pero es muy caro producirlo. ¿Sí? Entonces yo luego vengo, agarro los circulitos y digo, ah, bueno, este es AB, tiene un valor alto, un costo bajito, este es de los buenos, este es de los estratégicos. Este tiene un costo bajito, pero un valor bajito, bueno, este medio empata, pero está en el cuadrante abajo a la izquierda. Y este tercer elemento también es alto alto, este también empata. Y este último elemento de valor tiene un valor bajito en el mercado, pero tiene un costo alto. Este es un problema para mí. ¿Sí? Ahora me voy a volver igual. Un segundo, ya, y les voy a cambiar la pantalla para que podamos ver la significancia de las flechas. Ahí ya cambié la pantalla cuando haga el ejercicio. Porque las flechas son las que me determinan el tipo de decisiones que voy a tomar, el tipo de cambios que voy a hacer y en general la evolución a futuro de mi cadena de valor. Las flechas, en más o menos palabras, me hablan de la gerencia de mi cadena de valor. Y aquí el elemento que está en azul, ese lo tengo que tirar para la derecha o lo tengo que bajar. Es decir, le tengo que subir el valor que tiene percibido en el mercado o le tengo que bajar el costo, uno de los dos, porque este es un problema. Los elementos de abajo en la derecha los tengo que tratar de mantener ahí a como de lugar, porque estos son los que son mejor valorados en el mercado, pero me cuesta poco producir. Los elementos de abajo a la izquierda, que no son tan valiosos en el mercado, pero que son baratos, ese tengo que tratar de mirar si les puedo aumentar la percepción de valor, o sea, moverlos a la derecha. Esto por lo general requiere inversión. Entonces muchas veces lo que termina pasando es que le meto plata a ese elemento de valor en mercadeo, pero esa metida de plata me lo tira para arriba a la derecha. Es decir, lo vuelvo un elemento con alto valor en el mercado, pero lo encarezco. Y los elementos de valor de arriba a la derecha tengo que tratar de analizar si les puedo bajar el costo. Pero pilas, el consumidor habitualmente sabe muy rápido cuando le cambiamos la calidad. Y por hacer bonito hacemos feo. Entonces, si lo tengo arriba y tiene un costo alto, pero tiene un valor alto en el mercado, tal vez es mejor dejarlo ahí y no ponerme pues a arriesgar esa percepción de valor por ahorrarme 2 pesos. Y por último, tenemos los procesos de apoyo. Me voy a volver aquí un momento en la presentación. Estos son los que están abajo del todo, ¿no? Y no es coincidencia de que estén abajo del todo, porque ahí es en donde se apoya la cadena de valor. Cuando yo tengo definidos mis elementos de valor, cuando tengo definidos los insumos internos o externos, cuando tengo una idea inicial de cómo los puedo proteger y cuando tengo una idea de cuál es el valor costo, es decir, cuáles son los prioritarios, entonces definir procesos de apoyo resulta un poquito más natural, porque yo sé que el mercadeo, las finanzas y la tecnología los necesito sí o sí para mantener esa priorización de los elementos de valor. Y yo sé que, por ende, el talento humano lo puedo soltar, me lo puede hacer una agencia, todo lo relacionado con lo contable, lo administrativo, lo financiero lo puedo soltar, lo puede hacer una firma contable, ¿no? Entonces, estos elementos de valor a ese grado de priorización me comienzan a determinar la estructura organizacional. Vamos a parar 5 minutos para hacer esa segunda parte del taller en sus formatos. Van a poner alto, bajo, bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto para los elementos de valor que han definido. Uno.
Y dos, van a tratar de poner los circulitos en el cuadrante que aplique a ver qué les sale. Y luego de eso, vamos a ver rápidamente otra persona, ojalá, que quiera compartir pantalla, a ver cómo se le está viendo el plano cartesiano. Entonces, a las y 35, volvemos acá. ¿Está claro? Sí, no, más o menos. El que calla otorga. Listo, nos queda un minutico más. ¿Alguien se va a animar a compartir o no? A ver quién tiene un plano cartesiano ya perfilado.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Alguien se va a animar? Luis, ¿esta mano es de antes o es nueva? Ah, ya la bajaste. Quiere decir que era de antes. Listo. A ver, un momento. A ver si alguien realizó el ejercicio y lo quiere compartir. Nada, sigamos entonces. Ya en la parte final del taller. Eh, Porque esto que estamos entendiendo frente a una priorización de los elementos de valor y frente a cómo ese plano cartesiano nos ayuda a identificar en cuáles nos tenemos que enfocar, tiene un reflejo directamente basado en mi organigrama. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la pongo en este taller, que seguramente la han leído por ahí, y es que la estructura sigue a la estrategia, pero la estrategia desde mi punto de vista debe ser la implementación de la cadena de valor, porque la cadena de valor, al ser vivida, al ser consumida, le da vida al propósito misional o le da vida a la razón de ser de sus proyectos empresariales. Entonces la estructura sigue la estrategia es la cadena de valor, porque la cadena de valor es lo que me crea un puente, me crea un conducto para que la existencia de esa empresa, de ese modelo en ese mercado tenga sentido. Ahora, una de las cosas importantes es que la gerencia de la cadena de valor no es una cosa puntual de una sentada, es toda una mentalidad de negocio. Cuando uno hace un ejercicio de modelado de cadena de valor solo, tiene una serie de reflexiones y tiene una serie de conclusiones, pero cuando tú elevas el ejercicio de la cadena de valor a todo un grupo de trabajo, enriqueces la visión de esa cadena de valor. Entonces, la cadena de valor, cuando lo ve la persona financiera, te va a permitir ver si esos costos que estás viendo de diferentes elementos de valor son realistas. Cuando traes a la persona de mercadeo a un ejercicio de cadena de valor, te va a dar una visión un poquito más afinada de la percepción real del mercado, de esos elementos de valor. Cuando traes a la persona de talento humano a hacer un ejercicio de cadena de valor, te va a dar una idea mucho más clara de las capacidades y competencias reales internas para producir y para entregar esos elementos de valor, etcétera, etcétera. ¿No? Sin embargo, si ustedes se van para la segunda pestaña, van a ver que hay un formatico que se ve así. Y aquí es cuando comenzamos a crear una interrelación entre los carros que yo tengo en este momento y los elementos de valor que prioricé en mi cadena. Esto es solamente un ejemplo. Muy bien que tenemos director, producto, ventas, contador, y miren que los circulitos están activos también en la segunda pestaña para que ustedes puedan jugar con ellos, ¿no? Y el propósito del ejercicio es que ustedes puedan comenzar a entender la asociación de diferentes elementos de valor con la estructura organizacional que tienen en este momento, ¿no? Y pueden suceder varias cosas. Uno, puede suceder que tengamos cargos que tienen una concentración muy alta de los elementos de valor, como es el caso del director de producto, y esto nos tiene que hacer preguntarnos, bueno, hay una dependencia muy alta de la cadena de valor de este cargo, ¿es natural, sí o no? Lo otro que puede suceder es que tienen cargos a los cuales no es tan fácil asignarle elementos de valor. Entonces ahí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es el rol de este cargo en habilitar, mantener y desarrollar elementos de valor que sean valiosos en el mercado? Ahora, no vayan a comenzar pues ahorita a echar gente porque en un taller les dijeron que no estaban asociados a los elementos de valor, no. Tal vez es el job description o las funciones como tal las que necesitan alinearse un poco más a esa cadena de valor. ¿M? Y puede haber un tercer escenario y es que tengo elementos de valor o circulitos que no tengo a quién asignarle. Y eso me puede mostrar vacíos u oportunidades en la evolución de la estructura organizacional de mi negocio. Es decir, necesito gente nueva
o necesito perfiles nuevos para llenar esas brechas que pueden existir entre mi estructura actual y mi cadena de valor actual. Pero lo importante de esto es que nos habilita una reflexión frente a cómo estamos estructurados y cómo estamos organizados dentro de los equipos de trabajo, porque no podemos, sobre todo en el emprendimiento, darnos el lujo de tener equipos de trabajo que no tengan un vínculo directo o relativamente directo con la cadena de valor. Y ese es precisamente el último taller. Este ya les va a quedar de tarea. Eh, Mi recomendación es que no lo hagan solos, háganlo con los mentores del programa, uno, o lo pueden hacer con sus equipos de trabajo, porque aquí les queda la metodología y por eso es que este taller se graba, porque esa riqueza en las visiones va a crear cadenas de valor más completas. Yo me imagino que, por ejemplo, un ejercicio de cadena de valor es ideal para hacerlo terminando el año, que sirva como insumo para un proceso de planeación del siguiente año y que por ende les sirva como insumo para un proceso de presupuesto el próximo año. Eso no garantiza nada, pero sí les crea una planeación mucho más cercana a lo único que importa en un negocio. Entonces, ese sería mi mensaje final. Si esto tiene mucho valor para ustedes, no tiene valor para nadie más, no tiene una empresa, tiene un hobby. Un negocio existe si es valioso en el mercado y es valioso en el mercado si estamos constantemente validándolo. La estructura sigue la estrategia y la estrategia, al menos como mensaje clave de este taller, tiene que ser implementar la cadena de valor. Porque cuando alguien la compra, mi propósito misional existe. Y por ende, vemos que la existencia de este modelo de negocios, productos o servicios, cobra un valor en el mercado. Y ahí vamos a terminar el taller. No sé si hay preguntas finales o comentarios finales. Mira, ya me tomo la palabra. Yo estaba analizando acá como el resultado de lo que a mí me daba y, y si a uno se le, pues no necesariamente uno no tiene que tener los colores en los cuatro cuadrantes. A mí se me acomoda todo como en alto bajo. Hay unos alto alto. Desde mi punto de vista, ¿cierto? Es como decir, habría que mirar desde la parte financiera, porque produce, por ejemplo, exportar brócoli se vuelve costoso desde el punto de vista mm, de costo monetario y de infraestructura que hay que tener en ese sentido. Pero tiene esos productos congelados, pues yo ya voy entendiendo esto. Otra vez en una capacitación anterior fue que yo vi esta presentación tuya y poco a poco voy entendiendo el tema del valor de que el cliente le da a nuestros productos en nuestra cadena de valor, cómo todo eso nos va a aportar a nosotros desde ese punto de vista. Y sí, muy importante el tema de que mientras que uno pues tenga esos departamentos, pero realmente nosotros somos pequeños productores o medianos o pymes, entonces no tenemos toda esa infraestructura que podría decir que tú pronto planteas ahí, los de finanzas, los de mercadeo, los de desarrollo de personal y todo ese cuento que nos apoyen en el tema de generar nuestra cadena de valor. Nosotros estamos supeditados a veces a pensar y repensar nosotros solos y nos vamos metiendo en un círculo vicioso y tenemos que ser muy abiertos para no caer en un círculo vicioso que nos va llevando a nosotros a no identificar esas oportunidades o esas barreras mismas que uno se va creando ahí. Entonces, mm, desde ese punto de vista de que somos pequeñas empresas, ¿cómo enfrentar este tema de la cadena de valor? Esa sería mi pregunta. Pero yo creo que hay que comenzar con entender la herramienta, hacer un ejercicio inicial de los elementos de valor, ser muy sensatos frente a si los insumos son internos o externos, plantear barreras de entrada que sean realistas,
hacer un ejercicio también muy honesto de el costo-valor, ¿no? La mayoría de veces cuando se hace este ejercicio, lo que hemos visto es que todos los emprendedores y emprendedoras tienen una autopercepción de su producto, de su servicio, de mucho valor. Es normal, pero yo creo que un ejercicio tal vez más radical en ese sentido, que nos lleve a una priorización, es mejor a largo plazo. Es decir, es hablar de una manera muy clara frente a lo que hemos entendido en el mercado de lo que más se valora y de lo que menos se valora y de lo que más cuesta y de lo que menos cuesta a nivel interno. ¿M? Y luego de eso, cuando uno tiene ya ese costo-valor muy claro y tiene el planito cartesiano, es preguntarse cómo movemos las flechas de acuerdo al diagrama, cómo lo que está arriba a la izquierda, que es poco valioso en el mercado y muy caro, lo cambiamos, cómo lo que está abajo a la derecha, que es lo que es valioso en el mercado y es barato para nosotros, lo mantenemos ahí. Y cómo lo que está en el extremo arriba a la derecha, abajo a la izquierda, lo podemos gestionar sin aumentar mucho los costos o sin ir a bajar en la calidad de las cosas, ¿no? Y luego de eso es entender si el equipo de trabajo con la herramienta de estructura tiene sentido para la cadena de valor que se modela. Y luego de eso dejaría que pase un año, ¿no? Y luego de ese año vuelvo a hacer el ejercicio y lo voy refinando, porque los elementos de valor siempre van a cambiar, Luis, a medida que el mercado cambia y a medida que las preferencias de los consumidores evolucionan. Pues cuando uno tiene, por ejemplo, la posibilidad de interactuar con aliados, por ejemplo, centros de investigación, universidades, entes, digamos, gubernamentales que apoyan dentro de todo este proceso, es ir dándole o pidiéndole a ellos como la opinión de esa visión que uno tiene para uno dentro de ese proceso de ir estructurando mejor esa cadena de valor. ¿Estaría eso bien pensado así? Sí, sí, sí. Interactuar con ellos en dirección, bueno, venga, analicemos, deme su opinión sobre este proceso, cómo lo ve usted desde la posición en que está. Sí, sí. Y yo creo que todos tenemos clientes con los que podemos tener conversaciones honestas y directas. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué de lo que te está ofreciendo te reporta más valor y qué no tanto? Y con eso ir armando ese mapa de valor frente a los elementos con una visión un poquito más aterrizada de lo que realmente piensa el mercado. Ya, muy interesante, ¿no? Muy interesante esto porque sería, pues yo tengo que tener unas reuniones prontas con mis clientes y sería preparar una conversación en esa dirección, en decirles, Muy bien. bueno, ve, de esos productos, ¿cómo es? O mejor dicho, pedir una evaluación del proyecto de uno, ¿ok? Porque si lo evalúan a uno, bueno, vos cumplís con tiempos, con entregas, sos rentable para nosotros, ¿qué más nos pueden evaluar? El volumen, eso le puede dar a uno esos valores o esas identificaciones que uno necesita para decir que voy a cambiar esto, lo voy a mejorar o lo voy a Y mantener. yo creo que para tener estas conversaciones hay que tener un grado de estructura y hay que llegar a estas conversaciones con una idea básica de qué es lo que uno quiere preguntar. Entonces es validar frente al empaque, o es validar frente al precio, o es validar frente a la campaña de mercadeo, o es validar frente a la forma en que se entrega. Ahora, hay que tener en cuenta que el tiempo habitualmente de la gente es muy limitado, entonces es muy importante priorizar en esos espacios qué es lo que queremos sacar de esas conversaciones, ¿no? Una percepción, tenemos un comentario cuantitativa y cualitativa. Sí, de acuerdo. Gracias, Luis. ¿Qué más preguntas hay ya para ir cerrando taller? Cami, no sé si tú tienes algún parroquial del programa que quieras compartir. No, por ahora no. Pues el día de ayer les mencioné que ya había quedado actualizado el repositorio con las últimas grabaciones y talleres. Adicionalmente, que tengan en cuenta que los siguientes talleres también estaremos iniciándolos de manera muy puntual, precisamente por respeto al tallerista y a las otras organizaciones del programa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sería todo. Entonces, muchísimas gracias, Sebas, por tu tiempo y disposición. Muy interesante el taller y también gracias, empresarios, por su asistencia.
Gracias a todos, cuídense mucho.